Bien, estamos con Silvia González, fundadora de Estrellas Amarillas, y como lo decía en la presentación, esta fundación, esta ONG, trabaja a diario, realiza distintas gestiones, busca la posibilidad de articular recursos económicos, decisiones políticas por el estado de las rutas, por el tema de control, y pese a todo este trabajo, lamentablemente, de acuerdo a las estadísticas que se dieron a conocer, en La Pampa, en este semestre, respecto al semestre del 2025, los siniestros viales se incrementaron un 8,15%. 28 víctimas fatales hasta julio del 2026, pese a las distintas medidas, como lo decíamos en la presentación, alcohol cero, multas importantísimo en el cruce de semáforos, multas importantísimas con el uso del celular. Más allá de estas medidas, los siniestros se incrementan, las víctimas fatales aumentan y realmente estamos ante una situación que amerita que los gobiernos tomen cartas en el asunto, porque lamentablemente en cada siniestro se pierden vidas. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rita? Muy bien, muy bien. Nosotros, según nuestras estadísticas, son 30. Las estadísticas oficiales hablan de ¿A julio? Sí, hablan de 28, nosotros tenemos 30. Quizás tiene que ver con que no se han registrado que han sido algunos que murieron 45 o 55 días después. Nosotros, como estamos haciendo un seguimiento y dentro de todo son pocos, podemos hacerlo este seguimiento. La situación de la siniestralidad vial en el país es totalmente crítica. Estamos hablando, por ejemplo, sin ir más lejos, nuestra provincia hermana acá Córdoba, que vamos haciendo un seguimiento, tenemos 270 muertos. ¿Cuánto? 270. 1,5 muere por día en Córdoba. Si le hacemos un cuando cálculo, ustedes ven eso, porque digo, tiene que ser frustrante ante tanto trabajo tener estos resultados. Tremendo. Pero lo que pasa es que también lo que es frustrante es la falta de la decisión política de sentarte a trabajar, porque esto es algo que nosotros no podemos hacer solas. Somos una ONG que estamos ahí a los gritos, se parece en bolas y a los gritos, como dirían los indios, sin la necesidad de que esto no se puede articular con todos, y es en serio, o sea, hay que dejarse de la demagogia. El tránsito lo hacemos todos, el biribiri, basta de biribiri, acá hay que sentarse y hablar. Tenemos un Consejo Provincial de Tránsito que muchísimos gobiernos a mí me pidieron la ordenanza, cómo se había hecho esto para implementarlos en otras provincias, porque les pareció reinteresante nuestro Consejo Provincial de Tránsito que es convocado por el Ministro de Seguridad o el Ministro de Justicia que esté, y que tiene a todos los actores involucrados en la siniestralidad vial, desde las fuerzas de seguridad, salud, Ministerio Público Fiscal, diputados, tiene que haber un diputado de cada bloque, municipios, ONGs, y ahí trabajar vialidad nacional, vialidad provincial, y ahí trabajar qué es lo que pasa con la siniestralidad vial. Nosotros hace un año que tenemos un registro de los últimos 5 años de muertes en la provincia de La Pampa. No tenemos dónde presentarlo. Lo estamos presentando aleatoriamente, sí se lo presentamos al gobernador, por supuesto, que ahí nos acompañó el ministro Di Napoli, que el gobernador nos dijo que el ministro Di Napoli iba a ser nuestro interlocutor válido, 14-15 de marzo, que tuvimos esa reunión, que es la primera vez que nos recibe el gobernador, a nosotros nunca nos había recibido. Todavía estamos esperando la reunión con el ministro Di Napoli, pero a nosotros no nos interesa eso nada más, nos interesa que se reúna el Consejo Provincial de Tránsito, en donde nosotros podemos llevar estos 5 años de estudio de lo que está sucediendo en la provincia de La Pampa. Nosotros tuvimos 300 muertos en estos 5 años y tenemos 220 muertes en las rutas. El 63% de la siniestralidad vial nuestra está en las rutas, contra un 27% que está en las ciudades urbanas. De las ciudades urbanas, la mayor cantidad se la lleva la ciudad de Santa Rosa, después sigue Pico, y después
Eduardo Castex o alguna que otra localidad con muy pocas víctimas. Estamos hablando de lo urbano. El resto, y este problema enorme, está en las rutas. Entonces, hay que sentarse a hablar, y hay varios factores que tienen que ver con las rutas, muchísimos factores. Pero principalmente... ¿Cuál es, por ejemplo, Silvia? ¿El estado de las rutas? Bueno, eso es, por supuesto, que eso es tremendo, pero también han tenido que ver con medidas que se han tomado desde el orden nacional. El tema de la liberación de transporte que realizó el ministro Schwarzenegger el 1 de enero del 2024, donde ya no se puede realizar más la restricción de los camiones, y los camiones pueden circular las 24 horas, los 365 días del año. Antes, no sé si vos recordás, que los feriados puentes, los fines de semana, inclusive a la noche, estaba prohibido la circulación de camiones. Nosotros, ¿dónde vimos ese impacto? Porque cuando lo vimos no sabíamos de dónde venía. Cuando estábamos analizando qué pasaba con la Ruta 5, que empezamos a hacer esta geolocalización, porque uno primero, para saber qué es lo que pasa, tenés que primero saber dónde estás parado. O sea, yo no puedo entender que me tenga que reunir con distintas autoridades que ni siquiera saben dónde están paradas, ¿no? O sea, porque si vos no sabés quiénes se mueren, dónde se mueren, ¿cómo vas a aplicar una política pública? O sea, sos intendente, ¿qué ponés? Vos ponés un semáforo, que un semáforo hoy, por lo que me contaban, 33 millones de pesos. Claro. 33 millones de pesos. ¿Vos ponés un semáforo porque la gente te juntó firmas para poner un semáforo? ¿O ponés un semáforo ahí porque tuviste cantidad de siniestros? Claro. O sea, nada. Sentido o común. Ponés una loma de burro porque el carnicero juntó firma con todos los muchachos de ahí porque pasan rápido por la carnicería, entonces metés una loma de burro. No se puede, ¿me entendés? No se puede aplicar una política pública basada en eso. Uno tiene que saber, tener un diagnóstico, qué es lo que está sucediendo. Y eso es lo que hicimos nosotras. Te digo que este estudio es un estudio que cualquier consultora privada que asesora a los gobiernos te puede cobrar una fortuna. Un trabajo que le corresponde al Estado. Bueno, pero te puede cobrar una fortuna. Que al margen que le corresponde al Estado, que al margen que tenemos ingenieros en Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, tenemos Ministerio de no sé qué, de Obras Públicas, tenemos Ministerio... Bueno, alguno iluminado tendría que haber hecho esto para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿A dónde vamos? ¿A dónde aplicamos los recursos económicos? Estamos en un momento... ¿Por dónde empezamos? Bueno, ¿no? ¿por dónde empezamos? Pero estamos en un momento que los recursos económicos, o como todo el mundo dice, son... Las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. No, los recursos están. ¿Viste? Lo que no hay decisión política de invertir donde corresponde. Estamos hablando de que las rutas no están destrozadas desde con ayer. La época de Milei. No, vienen de años. Pero es cierto que hasta que asumió el nuevo gobierno, cuando yo cargaba nafta, ese impuesto iba a un fondo nacional que se volcaba al tema de obras. Tampoco se han hecho obras con ese recurso, pero hoy desapareció ese fondo. Ese fondo no desapareció, ese fondo está y está siendo... desapareció en el sentido de que perdió la objetividad para el cual estaba destinado. Ese fondo es lo que nosotros le pedimos a tantos senadores como diputados, que hoy están están levantando manos con tantas cosas. Les hemos pedido, por favor, porque nosotros somos un ONG, eso hay que hacer una demanda penal a quienes corresponden, porque esto es un fondo que está, es un fondo por ley. Por ley, no, pero además tiene un fondo específico. Claro. Cuando vos ese fondo específico lo utilizás para otra cosa, malversación de fondo. Malversación de fondo, literal, o sea, tanto los responsables hoy de que tienen ese dinero, que dicen que está, pero no te dice dónde está, no sabes si está en la timba, en inversiones, en lo que sea, lo tienen. Y se muere gente. Nadie lo demanda. Y se muere gente por la falta de inversión. Rita, ¿cómo nos dimos cuenta nosotros de esto? Porque en 2024 se triplicaron las muertes en la Ruta 5. Nosotros también hubo un apagón estadístico. Vos vas y mirás, Agencia Nacional de Seguridad Vial, las últimas informaciones que había de la siniestralidad vial eran del año 2022, parcial 2023. Y no hay más. Tuvimos que nosotros empezar a hacer esto con estudiantes de criminología, con los colegas de los medios, para ir averiguando quiénes iban con estas cadenas de estar en grupos de autovías ya, de los de acá, de la gente de provincia de Buenos Aires, ir juntando información, y con la información que juntamos, que no es oficial, ponele, tenemos en 2024 se triplicaron las víctimas fatales.
fue eso que nos llevó a reunirnos con la agencia, a solicitar qué tenían ellos con respecto a la Ruta 5. Nos dimos cuenta que no tenían nada, tenían como general, decían, bueno, tantos mueren en La Pampa, tantos mueren en Buenos Aires, tanto, pero no tenían discriminadas las rutas. Y a raíz a que nosotros llevamos que teníamos tantas muertes, ellos dicen, bueno, vamos a trabajar para poder hacerles un control. Marzo del 2025. El control que pudo hacer la agencia lo pudo hacer en noviembre recién. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque teníamos toda la Ruta 5, que no había un montón de lugares que nunca se había fiscalizado la Ruta 5. No de ahora, o sea, nunca. Entonces, no tenías los juzgados, si vos ibas con la gente de la agencia, querías hacer una multa, no había juzgado para llevar la multa, ¿no? Por más que la agencia no se queda con un mango, porque la agencia trabaja, hace las multas, fiscaliza, concientiza, pero no ve un peso. Ese dinero que se hace en ese control queda para el municipio que permitió el control ahí. Por eso nosotros a la agencia la defendemos tanto, porque la creamos con ese espíritu, para que no haya corrupción, no haya coima, no haya nada. Ellos no ven un peso, queda para el municipio, para aclararlo. Bueno, tuvimos que trabajar en activar un montón de juzgados para poder infraccionar y que la gente pudiera ir a esos juzgados, y después, con cantidad de kilómetros que teníamos los yuyos a la altura de los carteles, entonces la agencia, con las combis que llevaban los cinemómetros, los radares para ver las velocidades y todo, no se podían estacionar por la altura de los pastos. ¡Qué barbaridad! Hubo que hacer demandas a corredores viales. Y recién en noviembre logramos el control, un mes, del 4 de noviembre al 5 de diciembre. Ese mes que la agencia fiscalizó toda la ruta desde Luján hasta Santa Rosa, no tuvimos ni una muerte. Se levantó el control, empezamos un montón. 2026, marzo otra vez, o sea, primeros días de abril pidiendo por favor que vuelvan, porque estábamos teniendo un número altísimo de muertes, que las tuvimos en el verano, familias enteras, Mercedes, Suipacha, agua. Tremendo. Nos dijeron, no hay plata, pueden ir nada más que 15 días. Y logramos, que ahí yo me reuní con Germán, que era el secretario de Transporte, estaba justo el de la agencia, que nosotros no sabíamos que iba a estar, y estaba el de la CNRT. Cuando yo hablo, me dice, no, pero para eso hay que tener estadística. Mira, acá la tiene. Y empecé porque yo iba con la carpeta con toda la estadística, había ido con María Carmen Ares de la Ruta 5 y Cristina Isoba de Luchemos por la Vida. Le mostramos toda la estadística y bueno, ordenó 15 días más de control. Esos 15 días que logramos eso, también no murió nadie. Pero aquí, mira qué pasa. 2025, ¿cómo terminamos? Con más muertos que en el 2024. ¿Y sabés cómo estamos hoy en el 2026 con la Ruta 5? Llevamos en lo que va de 6 meses, 7 meses. Lo del año. Todo lo del año pasado. Claro. Todas las muertes. Tremendo. O sea, esa es la situación en nuestro país. Pero a nadie le importa No. los siniestros viales y las pérdidas. Mira, creo que a nivel social impactó muchísimo estos 2 siniestros fatales que se produjeron ahí cerca del Parque Luro, que terminaron en la laguna. Creo que hacía tiempo que no teníamos siniestros viales tan conmovedores, primero porque en uno había 4 personas familiares y segundo, no entendíamos por dónde pasaba. ¿Ustedes hicieron una lectura de las causales que pudo haber generado eso o no? Nosotros eso lo veníamos advirtiendo hace un año. Nosotros hace un año que veníamos advirtiendo que la Ruta 35 se está desmoronando. Veníamos advirtiendo que se estaban bajando los guardarray. Nosotros con las lluvias terribles que tuvimos en Santa Rosa, todo va bajo Giuliani. Claro. ¿Qué hace eso? Genera una dinámica que te empieza a derrumbar la ruta. Nosotros ya habíamos denunciado eso de la Ruta 35, habíamos denunciado que en ese cruce no había luces, no había carteles, cuando se cayó la camioneta, que no estaba ni siquiera un cartel para decir, para que acá hay agua. O sea, lo veníamos avisando. Nada, es como, viste, como Charly García, ¿para quién canto yo entonces? Y bueno, estamos un poco así.
que no sabemos a dónde ir, porque en realidad, o sea, estamos tratando de hablar con nuestros diputados, con nuestros senadores, como lo que te estoy diciendo, que alguien tome la decisión de hacer una demanda. Fuimos a ver a la gente de Fapevina, ellos hicieron una demanda penal, cayó en Comodoro Pi, hicieron una demanda penal primero a Caputo, porque es el que tiene... Vos viste que el Ministerio de Transporte lo disolvieron y crearon una Secretaría de Transporte que depende del Ministerio de Economía. Entonces todos los fondos, estos famosos fondos que estamos hablando de billones, sí, billones, obvio. Porque la nafta en estos últimos 3 años de gobierno subió hasta 6 veces. Entonces ese 14% que vos cargabas y que tenía que estar destinado a la ruta, estamos hablando de billones que mensualmente se llevan al Tesoro Nacional para tener el superávit. Están ahí guardados y no están volcados en rutas. Entonces, ¿qué es la denuncia que hace Fapevina? Que ellos están haciendo una malversación de fondos. Los responsables políticos de esto son Caputo, Sturzenegger, Campoy, también de Vialidad Nacional. Creo que cae también el niño de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Le hicieron como una demanda a todos, cayó en Comodoro Pi. Y acá en la provincia, en concreto, ¿qué se está haciendo al respecto a nivel Estado, a nivel gobierno? ¿De qué? En políticas públicas por el tema de la siniestralidad en la provincia. No lo sé, porque nosotros no hemos podido mantener hasta ahora ninguna reunión con nadie para saber qué es lo que están pensando. O sea, nosotros estamos... No lo sé, realmente no sé qué decirte. ¿No hay reunión del Consejo? De ninguno. No, Consejo Provincial, porque Consejo aparte Municipal ahora de estamos Tránsito. con la situación de que Vialidad Nacional está desmantelada también una pata más que importante para las rutas nacionales, ¿no? Nosotros con Vialidad Nacional siempre tuvimos una excelentísima relación de trabajar con el tema de las estrellas, con todo lo que nos acompañaban, con actividades y acciones. Hoy por hoy no. Tuvimos una reunión, sí, con el director de Vialidad Provincial, Rodrigo Cadenas. Estamos hablando de la necesidad también de formación de la gente que trabaja con las maquinarias, de la señalización. Vamos a impulsar una capacitación con el doctor Horacio Botabernao. Teóricamente ellos nos van a ayudar en lo que es la formación. En eso nosotros estamos muy avanzados y quien está muy interesado en eso es el Ministerio de Educación. Yo ahí sí te puedo hablar de que el Ministerio de Educación está muy interesado en la formación de los docentes con el tema de la seguridad vial. Y me parece fundamental que empecemos a formar a los docentes y a prevenirnos de eso, porque hoy por hoy yo creo que es la única herramienta que vamos a tener para salvarnos la vida. Un poco de educación, percepción del riesgo. A raíz de esto, viste que nosotros este domingo hacemos un taller de mecánica ligera para las mujeres. ¿Y eso por qué fue? Cuando fuimos a colocar 5 estrellas de unos neuquinos que se murieron en nuestras rutas, en la 152, después del Iguel Calel, nosotros para llegar ahí casi perecemos nosotras. El auto se nos cayó en unos baches gigantes así. Íbamos, no te miento, íbamos a 30, 40, era imposible evitarlos, imposible. Rompimos 2 gomas, llanta, caño de escape. ¡Qué desastre! Tuvimos que quedarnos... Fuimos socorridas por dos camioneros. Uno me llevó al acto porque los de Neuquén hacía como 2 horas que estaban. Terminamos haciendo anoche en Casa de Piedra, divino. Agradecemos a la gente de Casa de Piedra que nos acogió en un lugar maravilloso. Y recién al otro día pudimos volver. Y vivimos en primera persona esa cosa, ¿no? Esa impotencia. Y éramos todas mujeres. Bueno, esto que hacemos de mecánica ligera tiene que ver para saber cómo tenemos que resolver este tema, de arreglar una goma, de sacarla, mirá que nosotras estamos en la seguridad vial. Nos sucedió eso y realmente se nos quemaron los papeles. O sea, no sabíamos para dónde correr y dijimos, bueno, no, ¿viste? Acá hay que aprender sí o sí. Sí o sí tenemos que aprender. Porque aparte te encuentra el desierto en la provincia de La Pampa, estás en la nada misma y pasa un camión. Ni una liebre pasaba. No, claro. Bueno, o sea, ¿viste? Nada. Y eso, y cuando hicimos este taller, vos no sabés, fueron un montón de mujeres
Y yo miraba, todas profesionales, Rita, ya las miraba las conozco. Nadie nos enseña a cambiar una rueda. Claro, eran médicas, abogadas, muchas docentes. Y lo que ellas contaban era, iban con, viste, y anotando. Y teníamos 3 hombres que habían ido infiltrados para ponernos viste, todo, armarnos todo lo que era, porque pasábamos videos, información. Viene Laura Moyano y Víctor, que son unos capos. Y los hombres que habían ido así filtrados, preguntaban, viste, que las mujeres, y me decían esos hombres, esto también lo tienen que hacer para los hombres, dicen, nosotros somos hombres, y todas estas cosas que están diciendo esta gente, no las sabemos, ¿no? Y fue bárbaro, porque también las experiencias de las mujeres contaban lo que les sucedía, el tema de las gomas, o sea, que nadie le da bolilla a la goma. Y realmente, bueno, con las rutas que tenemos explicamos la importancia, o sea, la importancia. Y le preguntaba a la de, bueno, ¿ustedes cuánto la calibran? Y no sé lo que me dice el gomero. No, lo que te dice el gomero no. Vos al lado del auto, en un cosito acá, tenés lo que tenés que calibrar, las de adelante, las de atrás. Si no tenés eso, tenés un libro. Y pasaban cosas insólitas. Algunas calibraban porque el gomero les había dicho 28 y tenían que tener 33. O sea, eran cosas. Y esto, que parecía anecdótico y te daba risa, define que vos tengas un siniestro o no. Entonces, importantísimo, te digo. Sí, todo sirve, todo suma, pero bueno, acá lo más importante es que al Estado le importen las vidas que se pierden por distintas circunstancias, y una de ellas que no depende de una ONG que todo el tiempo está trabajando para prevenir siniestros y salvar vidas, sino depende de la decisión política del gobierno de implementar una construcción total de las rutas. Creo que eso va a ser, ya nos va a dejar sin excusas ante los siniestros, va a ser responsabilidad nuestra. Gracias, Silvia, muy amable. De nada. Bueno, se nos terminó el tiempo, con ustedes me reencuentro el próximo jueves. Gracias por estar ahí.